ahora al finalizar las clases, pero tiene en cuanto a contenido básicamente lo mismo que lo que está en el apunte que yo les compartí. ¿Ok? ¿Se ve ahí mi pantalla? Sí, se ve, Inge. Bueno, comenzamos. Vamos a tener como objetivos de esta clase conocer los componentes de los rodamientos y qué funciones cumplen, identificar los tipos y características de los rodamientos más usados en la industria y consolidar un vocabulario común para que ustedes utilicen en su vida profesional. Como ya hemos estado observando en estas imágenes anteriormente, hemos comentado que los rodamientos son los puntos de apoyo de los ejes y son los que van a servir de elementos de máquinas con la función de poder permitirle a los ejes girar y contener las piezas que ellos necesitan mover. ¿Sí? Por lo tanto, no son, ¿sí? No están contemplados dentro de los elementos de transmisión de potencia, sino que sirven para que los ejes puedan girar, ¿sí? Cumpliendo, por supuesto, con determinadas condiciones. Aquí los habíamos visto en el eje de entrada de un reductor de ejes paralelos, ¿sí? Los rodamientos del eje de entrada, los rodamientos del eje intermedio, que ahí en esta ocasión no se los ve porque están atrás, y los rodamientos del eje de salida. O aquí en la bomba centrífuga, los rodamientos del lado del acople y los rodamientos del lado del impulsor, por ejemplo. ¿Qué función debe cumplir un rodamiento? Principalmente reducir la fricción, o sea, permitirle al eje poder girar con la menor cantidad de pérdida de potencia por calor, por fricción posible, ¿no? También van a tener que soportar las cargas que se transmiten a través del eje hacia los apoyos, o sea, hacia los rodamientos. Estos elementos de máquinas van a tener que poder soportar esas cargas. Esas cargas nosotros las vamos a identificar como cargas radiales, las que están en el sentido radial al rodamiento. Aquí la estoy marcando con mi mouse. Le voy a poner el puntero. ¿Sí? Las cargas en el sentido radial y las cargas en el sentido axial, o sea, en la dirección del eje de rotación del propio eje y del propio rodamiento. Ambas cargas van a dar como resultado una carga combinada, o sea, una carga resultante. O directamente las cargas pueden tener una dirección cualquiera y descomponerse bien en una carga axial y en una carga radial. Esto va a ser importante que lo entendamos porque a la hora de ir a seleccionar o calcular la vida útil de un rodamiento, vamos a necesitar conocer estas cargas, su dirección y sus valores en cuanto al módulo. Y por último, como función, tiene como objetivo poder guiar, ¿no es cierto?, las partes en movimiento que se encuentran dentro de la máquina, del reductor, del motor, de la bomba centrífuga. Como hemos visto, se encuentra en varias aplicaciones. ¿Cuáles son las partes que componen un rodamiento? Aquí en la primera imagen ustedes lo pueden ver completo, totalmente ensamblado, con un corte en sus pistas. Vamos a identificar lo que le llamamos el aro exterior o pista exterior del rodamiento, que es el aro que estoy marcando. Luego la pista o aro interior, que es esta otra que estoy marcando. La exterior tiene un mecanizado, en este caso tipo cóncavo, ¿sí? Con un determinado radio de curvatura que le permite ser pista de rodadura de los elementos rodantes. En este caso, los elementos rodantes, como podemos observar, son bolas, son esferas, ¿sí? Las esferas que van a rodar dentro del rodamiento necesitan estar separadas entre sí. Para eso vamos a necesitar de una jaula, que es esta estructura de chapa que lo que nos permite es mantener distanciadas las bolas o los elementos rodantes entre sí. También tenemos lo que le llamamos obturaciones, que no en todos los rodamientos los vamos a disponer. Estas obturaciones, como pueden ver aquí en el rodamiento ya ensamblado, sirven para contener el lubricante, en este caso la grasa lubricante que contiene dentro el rodamiento. A ver que le permito acceso acá.
¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, gracias. Después también tenemos que conocer cuáles son las dimensiones principales de un rodamiento. El diámetro interior, que es el diámetro del eje sobre el cual se va a montar, es la medida más importante que tiene el rodamiento. En base a esta medida vamos a ver luego que va a estar codificado o nomenclado el código del rodamiento y sobre el cual lo vamos a elegir. También reconocemos como otra medida importante el diámetro exterior, o sea, el diámetro externo de la pista exterior. Luego, el ancho B, que es el ancho de la pista en sí, y luego, por último, los radios de curvatura que tiene las pistas en sus chaflanes, en sus aristas, también va a ser una medida importante luego a la hora del montaje. Pero básicamente, D minúscula, D mayúscula y B son las medidas principales de un rodamiento. Vamos a distinguir también que hay dos tipos de cojinetes. Al rodamiento se lo llama cojinete de rodadura o rodamiento, o también en la jerga se le dice roulement. El rodamiento puede montarse sobre cajas soportes, como la que estamos viendo acá a la izquierda. ¿Sí? No todos los rodamientos se pueden montar en este tipo de cajas, pero vamos a ver cuáles sí se pueden montar en cajas soportes. Y luego tenemos los cojinetes de fricción, que son los cojinetes también llamados por ahí bujes, o digamos que son simplemente un caño, un buje, un caño, o sea, que tiene un diámetro interior que le va a permitir al eje girar dentro de este y generando una fricción por deslizamiento. La diferencia está en que el cojinete de deslizamiento, cuando lo consideramos hidrodinámico, ¿qué quiere decir esto? Que tiene aceite dentro entre el eje propio y el cojinete. Como lo podemos ver acá arriba, hay tres etapas en las cuales se pone en funcionamiento un cojinete. Cuando está en reposo, está en contacto sobre su cojinete. Aquí, por supuesto, lo que le llamamos espacio de holgura, que es el huelgo, está totalmente exagerado, o sea, no es tan así como lo están viendo, sino que estamos hablando de décimas o centésimas de milímetro, lo que se le llama huelgo entre el eje y el cojinete. Ese espacio lo llena el lubricante, que en este caso es un aceite, o sea, que le va a permitir a las partes del eje y del cojinete no estar en contacto directo metal con metal. Cuando se pone en arranque, o sea, cuando en el momento inicial del arranque, el eje se apoya sobre uno de los lados del cojinete y empieza a producir una especie de efecto de bombeo, como si fuese que el eje bombea al lubricante dentro de ese huelgo que existe entre uno y otro. Ese efecto de bombeo va a producir que el lubricante genere zonas de mayor velocidad y menor velocidad, que por la expresión o ecuación de Bernoulli, nosotros sabemos que toda pérdida de velocidad se va a transformar en aumento de presión. Entonces, en las zonas donde hay menor huelgo, el lubricante adquiere mayor velocidad y por ende genera una presión que va a ser sumamente importante para que digamos, el eje se sostenga, ¿sí? O como que se apoya sobre el propio lubricante. Si vemos esto en una gráfica del número de RPM en función del coeficiente, o sea, el coeficiente de rozamiento, perdón, en función del número de RPM, vemos que en el momento de reposo, cuando tenemos contacto metal con metal, el coeficiente de rozamiento podemos considerarlo aproximadamente 0,12, lo que sería contacto a cero con, por ejemplo, bronce, que es uno de los materiales típicos con los cuales se fabrican los cojinetes. Una vez que está arrancando, que se pone en movimiento, baja bruscamente ese coeficiente de rozamiento porque entra a estar en contacto el aceite en el medio. Y luego de un tiempo, a partir de que se empieza a alcanzar la velocidad de régimen en RPM, el coeficiente de rozamiento aumenta un poco debido al calentamiento del propio aceite. Pero si observamos, los cojinetes de rodadura o rodamientos tienen directamente un coeficiente de roce constante, ¿sí? Desde el arranque hasta la velocidad de régimen, muy inferior de 5 veces menos al menor coeficiente de rozamiento que se puede lograr con un cojinete de deslizamiento.
Esto quiere decir que el ahorro de energía por menores pérdidas por rozamiento que podemos obtener con un rodamiento versus un cojinete de deslizamiento es muy importante. Si hablamos de que en una industria, por ejemplo, puede haber alrededor de 1.000.000 de rodamientos, por ejemplo, en una citrícola, en un ingenio, o en una cementera, o en cualquier tipo de industria que podemos encontrar acá en la zona de nuestro país, no es descabellado hablar de más de 1.000.000 de rodamientos. Y si por cada rodamiento hablamos de que podemos obtener un 0,5%, por ejemplo, menos de pérdidas por fricción, hablamos de que en 1.000.000 de rodamientos el ahorro energético se traduce en varios kilowatts menores de generación de energía o consumo de energía de la red eléctrica. Las ventajas, además del ahorro energético que tiene un rodamiento versus un cojinete, es que tienen, ¿no es cierto?, una lubricación más sencilla y un menor consumo de lubricante. Tienen una mayor capacidad de carga específica por ancho, es decir, que yo, un rodamiento, para la misma cantidad de carga, voy a necesitar un ancho menor, o sea, se traduce eso en que ocupan menos espacio. No requieren asentamiento. Esto habla de que un cojinete de deslizamiento necesita un proceso de asentamiento para que la superficie de contacto entre el cojinete y el eje se emparejen entre sí para disminuir las concentraciones de fricción. Acá, por ejemplo, en la figura de la derecha arriba, están viendo ustedes un rotor de una turbina de vapor, ¿sí?, en donde pueden apreciar las zonas pintadas con azul, son los cojinetes. Esa pintura, que se llama azul de Prusia, es la que se utiliza para marcar las partes donde el eje roza en mayor medida con el cojinete. Se monta el eje con esa pintura, se lo hace rotar un par de veces, se lo desmonta, se aprecia en el cojinete donde hay marcas de esa pintura y con una herramienta que se llama rasqueta, como si fuese una especie de trincheta, pero más pesada, se lo raspa al cojinete para quitarle esas partes y permitirle al eje apoyar en mayor superficie sobre el cojinete. Ese se llama proceso de asentamiento. Por supuesto que ese proceso de asentamiento en los rodamientos no lo vamos a necesitar. Por lo tanto, tiene esa ventaja el rodamiento. Y por sobre todo, la última, la E, es que los rodamientos están totalmente normalizados. Los fabrican muchísimas empresas en el mundo y se encuentran en stock y en gran variedad y disponibilidad. Eh, por el contrario, ¿cuáles desventajas encontramos de un rodamiento versus un cojinete? ¿Por qué en algunas ocasiones el cojinete sí es necesario utilizarlo? Por ejemplo, para muy altas velocidades, ¿sí?, por ejemplo, en los motores de combustión o en los motores de autos de carrera o en las turbinas que giran a 8.000, 10.000 RPM, se hace muy difícil tener rodamientos porque el nivel de ruido y el nivel de velocidad, digamos, de fuerzas centrífugas que se desarrollan por los elementos rodantes girando a tan alta velocidad es tan elevado que se hace necesario disponer ahí de un cojinete con una buena lubricación. En dispositivos o máquinas que tengan fuertes choques, en el caso de los rodamientos, como los que ruedan sobre las pistas son las bolas o son los rodillos, ¿sí?, si hay choques fuertes, pueden esos rodillos o esas esferas marcar las pistas con pequeñas deformaciones puntuales. Entonces, máquinas que generen fuertes golpes o choques, por ahí es mejor disponer de un cojinete que de un rodamiento para los ejes en rotación. Esa para destacar las más importantes. No solo las bolillas o las esferas son los elementos rodantes que puede tener un rodamiento. También hay rodamientos con rodillos tipos esféricos o llamados también barrilitos, ¿no? Rodillos cónicos o rodillos cilíndricos o agujas. Lo que está marcado en rojo es la sombra, o sea, la superficie de apoyo que me brinda a mí cada uno de estos tipos de elementos rodantes. Cuanto menos superficie de apoyo tenga, nos vamos a referir a un rodamiento que
puede ser utilizado a mayor velocidad, pero que puede soportar menores cargas, ¿ok? O sea que los rodamientos de rodillos los vamos a necesitar para soportar mayor cantidad de cargas en newton o en kilopom o kilogramo fuerza. Voy a hacer un parate aquí y vamos a ver un video de presentación de los rodamientos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Discúlpenme que vaya un poco acelerado, pero bueno, si no acelero no vamos a completar el tema hoy. Pero ustedes, por favor, díganme si se está entendiendo hasta ahí o no. Bien, Inge. Bueno, veamos primero, son 2 videos que les voy a mostrar y el resto se los voy a pasar para que lo vean ustedes tranquilos. Este es uno que habla de la fábrica, de cómo se fabrican los rodamientos. ¿Se escucha bien ahí? No se escucha el audio, Inge. Ahí. No. Denominadas pistas de rodadura, Ahí. que están labradas en el anillos de acero especial para grandes cargas. Las bolas se fabrican con el mismo tipo de acero. Los turbinas industriales e incluso en los motores de los coches. Esto es lo que se conoce como un rodamiento axial a bolas. Consta de bolas de acero que se mueven por las denominadas pistas de rodadura, que están labradas en el interior de estos anillos de acero especial para grandes cargas. Las bolas se fabrican con el mismo tipo de acero. Primero, se prepara la forma y el grosor de los anillos. Se inserta el anillo interior dentro del anillo exterior. Ambos anillos pasan a continuación por una amoladora que modifica el ancho para conseguir el grosor correcto. Un calibrador comprueba el ancho de cada anillo a medida que van saliendo. A continuación se separan el anillo exterior y el interior para amolar su circunferencia exterior en máquinas diferentes. El anillo exterior entra en la amoladora, que ajustará su superficie exterior al diámetro y redondez requeridos. Los lubricantes impiden que el anillo se recaliente y se deforme. El anillo sale de la amoladora a través de un calibrador que comprueba el diámetro. A continuación, la pista de rodadura del anillo exterior pasa por la amoladora. Un par de ruedas de piedra lubricadas con un líquido refrigerante trabajan la superficie hasta dejarla del tamaño deseado. El anillo interior y su pista de rodadura pasan por una máquina similar. A continuación, los anillos pasan a pulido. Una piedra abrasiva lubricada con aceite pule la superficie de acero. Aquí tenemos el antes y el después. La siguiente parada es el lavado. Se aplica a los anillos una capa de aceite espeso y una fina capa de arenisca. Y se limpian las pistas de rodadura con queroseno. En otra zona de la fábrica se crean las bolas de los rodamientos, que nacen de un cable de acero. El cable se corta en trozos y un troquel convierte esos trozos en bolas un poco toscas. Esas bolas toscas pasan a una amoladora que elimina las irregularidades. Otras máquinas les dan la forma redondeada y un acabado espejo. Este proceso dura 2 días. A continuación, las bolas pasan a un horno, donde se endurecen, y después a un baño de disolvente limpiador. Tras varios controles de calidad, las bolas terminadas pasan a unas tolvas. Las tolvas las cargan en la máquina de montaje automática. El alimentador de bolas las envía por unos tubos hasta el distribuidor, que introduce la cantidad correcta de bolas en las pistas de rodadura del conjunto de anillo exterior e interior. Un divisor de bolas coloca las bolas de manera uniforme por las pistas de rodadura. A continuación, le toca a la jaula de las bolas, una estructura metálica que mantiene las bolas en su posición a lo largo de las pistas de rodadura.
La primera máquina instala la mitad de la jaula, la mitad que lleva los orificios para los remaches. La siguiente máquina coloca la otra mitad de la jaula, la que lleva los remaches. La máquina gira el rodamiento para probarlo y después remacha las dos mitades de la bola. El rodamiento ya está terminado. A continuación pasa por un baño de disolvente y después por una serie de test de control de calidad automatizados. Este test de ruido y vibración garantizará que el rodamiento sea silencioso. Algunos tipos de rodamientos están lubricados con grasa. Una máquina inyecta una cantidad igual de grasa sobre las pistas de rodadura de los rodamientos y a continuación inserta un sello de goma para contener la grasa. Una báscula automatizada desecha los rodamientos que no alcanzan el peso exigido. Este héroe anónimo del mundo de la industria es el ingrediente fundamental de todas las máquinas que tienen piezas móviles. ¿Se entendió? Sí, Inge. Bien. Perdón, me cambio. Parece que los auriculares. Con uno se escucha mejor el audio de los videos y con el otro no. Vamos a ir hablando entonces de cada una de las partes que componen los rodamientos. Como dijimos, las jaulas sirven para prevenir que los elementos rodantes o evitar que los elementos rodantes se choquen entre sí, ¿sí? Y además guiarlos y también permitir que el lubricante pueda entrar o pueda haber espacio para el lubricante entre los elementos rodantes. Las jaulas también vienen de diferentes materiales. Pueden encontrar rodamientos con jaulas de chapa estampada, de plástico, jaulas plásticas, las cuales disminuyen bastante el coeficiente de rozamiento, le dan mucha flexibilidad al rodamiento, pero por supuesto tenemos la limitación de la temperatura de trabajo con este tipo de jaulas. Y también tenemos jaulas de bronce. Cada una de ellas tiene una propiedad particular, que no las voy a detallar, lo dejo para lectura posterior. También, y la más común, es la jaula estampada, como la que ustedes vieron en el video que les mostré recién, en donde con dos partes de chapa, pueden ir remachadas o selladas, enganchadas con una pieza entre sí. ¿Cómo se codifican o nomenclan los rodamientos? Básicamente consta de 5 dígitos. Los más importantes son los últimos 2 dígitos, ¿sí? Partamos primero del comienzo. El primer dígito nos va a indicar el tipo de rodamiento del cual se trata. Los más comunes, y que por ahí va a ser bueno que nos acordemos, son el número 6, que son los rodamientos rígidos de bolas. Es el tipo de rodamiento más común, que es el cual estuvimos viendo recién, el despiece. Es el que básicamente se encuentra en la gran mayoría de los motores eléctricos, por ejemplo, de los ventiladores, de los electrodomésticos que tenemos al alcance nosotros. Y luego en la industria se utilizan muchísimo los rodamientos de rodillos a rótula y los rodamientos de rodillos de bolas y de rodillos a rótula, ¿sí? Que son los que empiezan con los números 1 y 2. Por ejemplo, el que ustedes tienen aquí en el ejemplo, el 23230, es un rodamiento de rodillos a rótula. El siguiente número, el siguiente dígito, nos va a dar una idea de la serie de ancho y de diámetro, de ancho y de diámetro que tiene el rodamiento, partiendo de que 0 es una serie de ancho menor y 5 es una serie de ancho mayor. El tercer número, que en algunos casos es opcional, porque en algunos se nomencla, se juntan el segundo y el tercer número y los rodamientos quedan con solo 4 dígitos, ya veremos ejemplo, nos puede dar una idea de la serie de diámetro exterior del rodamiento. Por ejemplo,
también va de 0 hasta el número 5, siendo 5 un rodamiento de más diámetro que un rodamiento 4, 3, 2 o 1. Y como les decía, los últimos dos dígitos son los más importantes. Ese número multiplicado por 5, ¿sí? Esos dos dígitos multiplicados por 5 nos dan como resultado el diámetro interior en milímetros, o sea, el diámetro del eje o del agujero del rodamiento. Por ejemplo, este del ejemplo sería un rodamiento de un diámetro interior de 150 milímetros de eje. Hay un resumen de los tipos de rodamientos, ¿sí?, que podemos encontrar. Como les decía, este es el simbolito o medio corte del rodamiento de bolas rígido de bolas, ¿sí? Y, por ejemplo, el número 2, que sería este, el rodamiento de rodillos a rótula, o el número 1, el rodamiento de bolas a rótula. Luego, también en la designación de los rodamientos podemos encontrar sufijos, o sea, una serie de letras posterior al código que nos puede indicar determinadas cuestiones que hacen al diseño del rodamiento. Por ejemplo, si tiene obturación o no obturación para, o qué tipo de obturación tiene para contener el lubricante, es opcional. O por ejemplo, esta designación ATN9 que puede indicar el tipo de jaula. También podemos encontrar codificaciones como por ejemplo C3, que indica que tiene un juego interno mayor, o M, que jaula de latón, o una muy común, la letra K, que el agujero es cónico y no cilíndrico. Veremos para qué nos puede servir enseguida un agujero cónico. Como les dije al principio, los tipos de carga que vamos a encontrar para soportar, que debe soportar un rodamiento, son la carga radial y la carga axial. Este es el más común, el rodamiento rígido de bolas, que es el que ya estuvimos viendo, ¿sí? Sus aplicaciones son para altas velocidades, tiene un funcionamiento muy silencioso, baja fricción y alta precisión. Vamos a encontrar series desde las 1118 hasta las 64, que con los últimos dos dígitos completan la codificación del rodamiento. Por ejemplo, este 6306 indica que es un rodamiento de ¿qué diámetro interior? Muy bien, 30 milímetros. Y TN9 nos está indicando que tiene un tipo de jaula plástica, por ejemplo, polimérica. Es un rodamiento que, como les decía, puede soportar bastante carga radial y algo de carga axial. En general, los rodamientos estos de bolas pueden soportar ambos tipos de carga. La aplicación más común, como les dije recién, es el motor eléctrico. Lo pueden ver tanto del lado delantero como aplicado en el lado trasero. Ahí podemos ver el despiece del motor eléctrico, en donde podemos ver la carcasa. Acá están los rodamientos, las tapas, que sirve también de alojamiento para el rodamiento. Ahí sí, perdón, las tapas que traban al rodamiento en la fijación axial, el ventilador que va montado al último en el eje del motor. Después, por ejemplo, tenemos rodamientos de contacto angular, ¿sí?, que tienen una determinada curvatura en la pista y se utilizan, como le llamamos, apareados, se utilizan así de a pares. Pueden ser montados de esta forma, ¿sí?, con las pistas dispuestas de esta manera, o a la inversa, o los dos juntos hacia un mismo lado para soportar más carga axial. Este tipo de rodamiento nos sirve para soportar mucha carga axial y mucha carga radial. Por ejemplo, en algunas aplicaciones de bombas lo pueden encontrar. Uno de los que más les dije que se utiliza es este, el rodamiento de bolas a rótula, y que ahí vamos a ver para qué sirve, y el rodamiento de rodillos a rótula. Voy a salir un ratito de aquí y les muestro un video en donde habla de los tipos de rodamientos. Creo que va a quedar más claro por las imágenes que se ven aquí.
desmontaje de rodamientos SKF. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha, Inge. Este es un video de SKF, es una de las marcas líderes de fabricación de rodamientos. Este video de entrenamiento de SKF es una introducción a los rodamientos. SKF produce una amplia gama de rodamientos que abarca desde diminutos rodamientos de alta precisión utilizados en cámaras y equipos de oficina, hasta grandes rodamientos de rodillos esféricos utilizados en los medios más hostiles. Hay dos familias básicas de rodamientos según sus elementos rodantes: rodamientos de bolas y de rodillos. Los rodamientos de bolas poseen pequeñas áreas elípticas de contacto con el camino de rodadura. Aunque tienen una limitada capacidad de carga, presentan poca fricción y suave deslizamiento. Los rodamientos de rodillos presentan áreas de contacto mucho más amplias, lo que los hace apropiados para aplicaciones de cargas pesadas y de impacto. El rodamiento rígido de bolas es ciertamente el más versátil y popular de todos los rodamientos. Puede soportar tanto cargas radiales como axiales y es apropiado para una amplia gama de aplicaciones de carga ligera y alta velocidad, como pequeños motores eléctricos, electrodomésticos, reductores pequeños, etc. Su bajo rozamiento le permite trabajar a baja temperatura y puede ser sellado de por vida en muchas aplicaciones. El rodamiento de dos hileras de bolas rótula tiene características similares al anterior, con la ventaja de que puede operar con desalineación dinámica. Esto lo hace apropiado para situaciones donde el alojamiento se encuentra mal alineado o el eje se flexiona por efecto de la carga. El rodamiento de bolas con contacto angular tiene capacidad de soportar cargas axiales y radiales combinadas a altas velocidades con gran precisión. Se deben usar siempre en pares opuestos, espalda con espalda o cara con cara. El rodamiento I está basado en el rodamiento rígido de bolas con diámetro exterior esférico, que se combina con una variedad de alojamientos, lo cual proporciona unidades robustas y sencillas que admiten una desalineación estática. El rodamiento de rodillos cilíndricos puede soportar grandes cargas radiales con gran precisión. Existen muchas variantes de este rodamiento, la mayoría de las cuales permiten que un aro se mueva axialmente en relación al otro. Esto lo posiciona como el rodamiento ideal en aquellas aplicaciones de donde se debe permitir la dilatación del eje con precisión. El rodamiento de una hilera de rodillos cónicos es un rodamiento extremadamente robusto que soporta cargas radiales y axiales en un solo sentido. Tal como el rodamiento de bolas con contacto angular, este rodamiento debe ser usado en pares opuestos, espalda con espalda o cara con cara. El rodamiento de rodillos a rótula es el caballo de carga de la familia de rodamientos de rodillos, capaz de soportar cargas radiales y axiales pesadas, en cualquier dirección y de tolerar tanto la desalineación dinámica como la estática. Se lo encuentra en todo tipo de plantas industriales. El rango de anchos y secciones del rodamiento combinados con la opción de agujero cónico para facilitar el montaje y desmontaje lo convierten en un rodamiento extremadamente versátil. El rodamiento CARB es un rodamiento único de SKF y posee propiedades notables. Tiene una sola hilera de rodillos esféricos alargados que tolera la desalineación dinámica junto con una gran capacidad de carga radial y libertad de movimiento axial dentro del rodamiento. Se utiliza como el vínculo libre en conjuntos que exigen grandes dilataciones, por ejemplo, en los cilindros secadores de las maquinarias papeleras y en los rodillos de las máquinas de colada continua. Los rodamientos están sujetos a un enorme esfuerzo cíclico cuando los elementos rodantes pasan por la zona de carga. La relación de vida útil L10 se basa en el 10% de los rodamientos que presentan alguna forma de fatiga tras soportar la carga dinámica de catálogo C durante 1.000.000 de revoluciones. El restante 90% puede exceder en promedio 5 veces esta vida útil. Las aplicaciones de rodamiento suelen exigir que dos rodamientos soporten adecuadamente al eje en forma axial y radial. Los aros de los rodamientos deben ser montados correctamente y debe evitarse que se deslicen o muevan
sobre el eje bajo carga. Es necesario suministrar cierto juego radial interno dentro del rodamiento a fin de evitar la precarga. Para lograr un rendimiento satisfactorio, es esencial que el grado de juego entre los aros y sus asientos se adecue a las condiciones de fabricación del rodamiento y del diseño de la maquinaria. La lubricación adecuada es crítica para el rendimiento de los rodamientos. Deben tenerse en cuenta la carga, velocidad, tipo y tamaño del rodamiento, la temperatura de operación, el ambiente y el tipo de sellado, la facilidad de acceso y los periodos de funcionamiento. La película lubricante de los rodamientos es increíblemente delgada, entre 1/10 de micrón y 1 micrón. Por lo tanto, cualquier partícula de suciedad o daño de las superficies del rodamiento romperán esta película. La mayoría de los rodamientos SKF se fabrican con acero endurecido de alta calidad al cromo-carbono. Se los fabrica con los más altos niveles de precisión. La forma y terminación de los caminos de rodadura se miden a niveles de submicrones. Los conjuntos de bolas y rodillos se gradúan en micrones. El producto final es tal que con un cuidado razonable y atención en la etapa de montaje, durará más que la unidad en la que se ha instalado. La serie de videos de entrenamiento, montaje y desmontaje de los rodamientos SK. Aquí les muestro, These aprovecho housings are used in a wide range of applications. los soportes de rodamientos que se aplican junto con los rodamientos de rodillo y de bolas a rótula, que permiten utilizarse en muchas máquinas. Se pueden montar gracias a un sistema de montaje que se conoce como sistema de manguito de montaje. Acá les voy a mostrar. Para el caso de los rodamientos de rodillos a rótula, que como lo dijo ahí en el video, soportan grandes cargas axiales y radiales y además permite las desalineaciones, o sea, puede rotular el rodamiento aún en trabajo, ¿sí? Nos permite montarlo, acá lo voy a mostrar en esto, como así también al rodamiento de bolas a rótula con estos manguitos. Estos manguitos de montaje y desmontaje, que son lo que ustedes están viendo aquí, que estoy señalando, son cónicos exteriormente, se montan junto con el manguito, con el rodamiento que tiene un agujero cónico, y gracias a una tuerca nos va a permitir poderlo montar y desmontar. Ya les voy a mostrar un... A ver, denme un ratito, ya les busco un video. Ahí está. De su empaque hasta el momento del montaje. El manguito, ese que es partido, por eso está en esa zona sin rayar. Al montarse el rodamiento, que también tiene, como ustedes pueden apreciar ahí, un agujero cónico, y ajustar la tuerca que lleva en el extremo el manguito se va cerrando
sobre el eje. Ahí monta el manguito. No sé si logran, apenas se puede apreciar. O sea, el manguito es cilíndrico interiormente. Ahí arriba se puede algo apreciar el, el partido que tiene, ¿sí? Y se ve la zona roscada y la zona cónica. El rodamiento, que tiene un agujero cónico, ven, calza perfectamente sobre el manguito, y con la tuerca lo que se hace es calar el rodamiento sobre el manguito, o sea, hacer que el rodamiento se introduzca en el cono del manguito y lo cierre sobre el eje. Entonces, de esa manera, el rodamiento, ahí se ajusta la tuerca. Ese sistema de fijación de manguitos es lo que les comentaba, que es muy importante para la fijación de los rodamientos de bolas a rótula y de rodillos a rótula sobre los soportes, estos que vienen para rodamiento. Bueno, ahí les dejo en la presentación todos los tipos de rodamientos que también explica el video, pero que no les voy a estar detallando para no marearlos en esta clase tan corta y que nos podamos introducir al cálculo y a la selección de los rodamientos, ¿sí? Y poder resolver el trabajo práctico. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar en un catálogo de rodamientos? Este es básicamente una vista de la tabla. En este caso vemos los rodamientos de rodillos a rótula sobre manguito de fijación. Perdón, ahí está. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ahí, como les explicaba, pueden ver el manguito, la zona sin rayar porque es partido y la zona rayado del otro lado, la tuerca, ¿sí? El rodamiento propiamente dicho, el diámetro exterior, y en este caso el diámetro de 1, ya no aparece D, sino de 1 porque es el diámetro del eje en sí, porque el rodamiento viene con un agujero mayor al del eje. Entonces en este caso vemos de 1, que es 70 milímetros, o sea que este rodamiento es para montaje sobre eje de 70 milímetros. El diámetro exterior, el ancho B de las series que pueden venir. Fíjense que aquí vemos el código, el 22.216, el 21.316, el 22.316, con diferentes diámetros exteriores y diferentes anchos en cada uno de las codificaciones, por eso varían entre el segundo y tercer dígito, pero los últimos dos dígitos son los mismos porque estamos hablando siempre de un rodamiento para 70 milímetros de diámetro de eje. Luego nos informa la capacidad de carga básica estática, ¿sí? Dinámica y estática, perdón. La capacidad de carga dinámica se conoce con la letra C. Está dada en kilonewtons. Y la capacidad de carga estática del rodamiento se conoce como C0. Y también está dada en kilonewtons. Hace referencia a una velocidad límite, ¿sí? Y a una velocidad normal de referencia para el rodamiento, o sea que este rodamiento no está sugerido o no se debe utilizar a más de esta velocidad, y esto como velocidad límite a la cual ya puede el rodamiento sufrir daño permanente. Y esta es la codificación del manguito de fijación que corresponde a ese tipo de rodamiento. El diseño E hace referencia a un diseño particular de este rodamiento y la letra K a que tiene el agujero cónico. Los rodamientos de rodillos a rótula, como bien lo decíamos, son los que mayor capacidad de carga admiten comparado con el resto, sobre todo con el de bolas rígido. Pero los rígidos de bolas son los que mejor
trabajan a más alta velocidad, o sea, el que mayor límite de velocidad tiene, no así los de rodillos a rótula, que son más bien limitados en cuanto a la capacidad de velocidad de trabajo. Bueno. Es importante saber que siempre debemos disponer en un eje de un apoyo fijo y de un apoyo libre, como ya hemos visto. Es decir, que uno de los rodamientos debe permitir el desplazamiento del eje cuando éste se empieza a calentar y debe dilatar. Si yo no permito el desplazamiento del rodamiento del lado libre, ¿sí? Voy a contener esas dilataciones y se van a generar una cantidad de esfuerzos térmicos no deseados. Por eso que cuando hacemos las disposiciones de los rodamientos, por ejemplo en este caso, vemos que este rodamiento del lado izquierdo está montado con una tuerca sobre agujero cilíndrico, no cónico, porque es un rígido de bolas. El rígido de bolas no viene con agujero cónico, en este caso lo estoy montando sobre agujero cilíndrico, pero con una tuerca para que la pista interior quede fija, montada sobre el eje. Y la pista exterior queda trabada sobre este seguro, que se llama seguro tipo Seger, es un seguro elástico que se puede montar fácilmente, y la tapa traban axialmente a la pista exterior. Es decir, que si yo sobre el eje cargo axialmente con una fuerza, o sea, lo quiero mover axialmente, este está trabado, o sea, funciona como apoyo fijo. Si vamos a la derecha, al rodamiento de rodillos cilíndricos, fíjense en rodillos cilíndricos, el mismo no tiene tope acá en la pista interior. Es decir, que puede desplazarse. Si el eje se calienta y se dilata, lo va a hacer aquí entre la pista interior y el rodillo. ¿Sí? La pista exterior de este rodamiento está trabada por este seguro Seger y la tapa que conforma el conjunto. Y así podemos ver diferentes tipos de fijaciones todos los montajes. En los casos de montajes con soportes, fíjense en que este soporte, que es el que en este caso se monta como libre, ¿sí? No tiene sobre la pista exterior ningún tipo de traba. Acá puede él desplazarse libremente deslizando la pista exterior sobre el soporte. En cambio, de este otro lado, a este soporte, se le colocan unos aros traba para trabar con la caja a la pista exterior y hacer que este apoyo funcione como apoyo fijo. Es decir, que cuando yo intente moverlo axialmente, este apoyo es el que va a soportar los esfuerzos axiales. En cambio, el del lado rotor, no, se va a poder desplazar libremente. Lo mismo aquí. Esta pista exterior la tengo trabada a raíz de este seguro y de la tapa, entonces este funciona como apoyo fijo y en cambio este otro está libre, la pista exterior, y puede desplazarse, ¿sí? Siempre hablamos de que esos desplazamientos son décimas de milímetros, ¿no? O dependiendo de la longitud de este eje pueden llegar a ser de milímetros, pero o de la temperatura, también dependiendo de la temperatura de trabajo y que cuánto dilate ese eje. ¿Alguna duda hasta ahí? Debe existir un apoyo fijo y un apoyo libre. Ingeniero, para la Sí. designación de los rodamientos, siempre las últimas dos cifras las multiplicamos por 5 y obtenemos el diámetro interior en Sí, milímetros. sí, sí, solo que hay que tener un poco de atención cuando hablamos de rodamientos de eje, digamos, de agujero cónico, porque ahí al multiplicarlo por 5 vamos a tener el diámetro del agujero del rodamiento, pero que todavía hay que sumarle el espesor del manguito. Ya le voy a Claro. mostrar un ejemplo sobre eso. Ahí preguntaba porque en el ejemplo que mostró, creo que terminaba en 16 y decía que el diámetro interior era de 70. Claro, porque ahí tenemos los 5 milímetros del manguito. Precisamente ahí, ya que lo mencionás, si nosotros
¿no es cierto? Multiplicamos 16 por 5, nos da 80. 80 es el diámetro del rodamiento, ¿sí? Y el manguito tiene 5 milímetros de espesor de este lado y 5 milímetros de espesor de este otro lado. Es decir, que el diámetro sobre el eje que se puede montar es de 70. Por eso les decía que acá aparece D1 y no D. 80 es D, que es el diámetro interior del rodamiento. ¿Sí? Entonces, si yo voy a montar un rodamiento con manguito, el agujero del rodamiento es mayor porque va el manguito intermediando entre el eje y el rodamiento. No sé si se entiende. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Por nada. Profe, yo todavía no entiendo para qué el manguito. Para poderlo montar al rodamiento sobre el eje sin la necesidad de que el eje tenga que tener algún resalto. Por ejemplo, aquí, fíjate, vamos a ver en este caso, que tengo rodillos a rótula, ¿sí? En este caso, vos fíjate que necesitas de que el eje tenga aquí un determinado cambio de sección para que las pistas interiores hagan tope en algún punto y se pueda montar el rodamiento y que cuando se cargue axialmente no se tienda a desplazar. En cambio, cuando tenemos el montaje con manguito, fíjate que el eje es totalmente liso y yo puedo, aflojando las tuercas, desplazar este punto. O sea, da una flexibilidad muy importante y útil a la hora de montar los rodamientos sobre los ejes. Es decir, yo puedo aflojar acá la tuerca y desplazarlo al rodamiento y montarlo, no sé, más acá si quiero. Y el eje es totalmente liso. El desmontaje y el montaje también se hacen muy sencillos. Yo aflojo la tuerca, lo golpeo apenas acá el rodamiento de este lado y se afloja el manguito y ya se puede desmontar, queda suelto. Similar a lo que vieron en el video. Voy a volver a mandar y repasar cómo es el montaje y desmontaje. Bien, en cuanto al cálculo y selección de los rodamientos, ¿sí? Ustedes aquí, bueno, este es el apunte que yo les pasé. Vamos a ver ahora aquí esta parte que no la tengo en la diapositiva. ¿Cómo es el cálculo y selección del rodamiento? Lo primero que debo yo seleccionar es qué tipo de rodamiento me conviene. Ese tipo de rodamiento se va a adecuar a la aplicación, al tipo de montaje, al tipo de máquina, a si hay muchas cargas axiales o radiales, ¿sí? Yo primero debo conocer el tipo de rodamiento que quiero utilizar. Segundo, el diámetro del eje o del árbol donde yo lo voy a montar. Cuando hablamos de árbol, hablamos de un sinónimo de eje, ¿no? Árbol de transmisión se le dice a los ejes que transmiten momento torsor. Y tercero, debo conocer cuál es el nivel de cargas dinámicas o estáticas al que debe soportar el rodamiento. O sea, como decimos normalmente, las cargas. ¿Cuáles son los valores de las cargas que debe soportar el rodamiento? En un esquema simplificado, similar al que hacíamos para las vigas, ¿sí? En donde tenemos el eje en sí y los apoyos, ¿sí? Hablamos del apoyo fijo y del apoyo móvil, el que le hacemos las dos rayitas, indicando de que este es el que puede permitir el desplazamiento. Cuando yo cargue este eje con una carga radial P2 o una carga radial P1 o ambas, y además cargue con una fuerza axial, el rodamiento que me va a soportar la carga axial es solo el que está trabado funcionando como apoyo fijo, o sea, el que puede soportar cargas axiales. El libre no va a soportar cargas axiales ya que él permite el desplazamiento axial. Entonces, las cargas axiales o la combinación de las cargas radiales las van a soportar ambos rodamientos repartiéndosela en porcentajes de acuerdo a lo que indique la sumatoria de momentos o el cálculo de repartición de cargas como el que hacíamos en las vigas, ¿no? En la primera parte de la materia. Entonces, así le llamamos apoyo A y apoyo B a cada uno de los soportes.
¿qué debo calcular yo para cada rodamiento? Para cada rodamiento voy a calcular lo que le llamamos una carga equivalente P, o sea, voy a hacer una carga equivalente entre la fuerza axial y la fuerza radial. Pero esa carga equivalente no es que se calcula por Pitágoras así nomás y obtengo la carga resultante, sino que ese rodamiento, dependiendo del tipo de rodamiento que yo utilice, puede absorber de mejor o peor manera las cargas axiales o las cargas radiales. Para eso, cada rodamiento tiene lo que le llamamos un coeficiente de carga para la axial y la radial. Un factor que le llamamos X para la carga radial y un factor que le llamamos Y para la carga axial. Esos factores los vamos a determinar en una tablita que vamos a ver a continuación. De esa manera yo puedo calcular una carga P combinada o equivalente en Newton para decir que esa es la carga que debe soportar o que va a necesitar soportar el rodamiento. Entonces, haciendo ese procedimiento para el apoyo A y para el apoyo B, yo en el apoyo A, como tengo axial y radial y axial, voy a calcular una carga equivalente PA para el rodamiento A. Pero para el rodamiento B, que no tiene carga axial, ya directamente podemos decir que la carga equivalente es igual a la carga radial, pura, porque no hay carga axial. ¿Ok? Por lo tanto, decimos que el coeficiente X es 1 e Y es 0, porque no hay carga axial, repito. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, una vez que yo determino el estado de cargas del rodamiento, yo lo que quiero saber en realidad, o más que saber, quiero predeterminar para ese rodamiento, es decir, qué duración le quiero dar yo al rodamiento. Por ejemplo, si yo tengo una máquina que funciona 8 horas al día, nada más, digamos, los 365 días del año, estamos hablando de una máquina que gira 2.920 horas por año. ¿Ok? Y si yo quiero entonces, si yo quiero entonces, por ejemplo, una duración de mi rodamiento de 5 años, hablamos de 14.600 horas de funcionamiento para una máquina que funcione 8 horas al día. Si funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y quiero que dure 5 años, voy a hablar de que yo quiero calcular mi rodamiento para 43.800 horas, por ejemplo. Entonces, la duración del rodamiento la damos en horas de funcionamiento, ¿sí? De eso va a depender el nivel de desgaste que tenga el rodamiento, y ya que esos niveles de desgaste yo no los puedo eliminar y no puedo controlar los efectos de fatiga, lo que voy a hacer es determinar mi rodamiento de acuerdo a una seguridad de carga. C es la carga dinámica que puede soportar el rodamiento, que la vimos en el catálogo, ¿sí? En kilonewtons. Y P es la carga esa equivalente que acabamos de ver con la cual va a estar la que debe soportar el rodamiento. Entonces, como lo decía ahí en el video, los rodamientos, o para cada rodamiento, se informa una vida útil nominal para el cual el 10% de esos rodamientos ya han sido probados, o mejor dicho, el 10% de los rodamientos probados solo han, digamos, han fallado para ese nivel de carga. Es decir, que el 90% tranquilamente funcionan para ese nivel de carga. Esto es pura teoría, no se hagan problema. Aquí lo más importante es que todo esto ya está tabulado, todas estas fórmulas no se aflijan que no las vamos a aplicar, simplemente es para explicar que conociendo yo la relación C sobre P, ¿sí? Que es la relación de capacidad de carga del rodamiento sobre la carga que tiene el rodamiento, ¿sí? Es decir, una especie de seguridad, cuántas veces más carga soporta el rodamiento respecto a la que está siendo solicitado. Con esa relación C sobre P y el número de RPM a las que gira el rodamiento, se van a calcular la cantidad de horas de funcionamiento a la que yo le haya asignado al mismo. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar en una tablita, al final,
En una tabla como esta, ¿sí? Entrando yo con la seguridad de carga C sobre P, que son todos estos valores, ¿sí? 1,05, 3,19, cualquiera de estos tipos de seguridad de carga, y con las revoluciones por minuto, las RPM a las que gira el rodamiento, puedo determinar la duración en horas que va a tener mi rodamiento. O por el contrario, si yo quiero definir, por ejemplo, yo quiero un rodamiento que me dure 50.000 horas, no sé si me están viendo aquí, lo voy a marcar acá. Yo predefino la cantidad de horas y digo, yo quiero un rodamiento que me dure 50.000 horas y va a trabajar en un motor de 4 polos 50 Hz que tiene 1000, bueno, justo aquí no está 1000, 1500, 1450, pero podemos decir que si pasa para 1600 también va a superar ahí. Para 1600 RPM, por ejemplo, acá tendría que interpolar, pero para 1600 yo necesito una relación C sobre P para el rodamiento de 12,7. Dicho de otra manera, si yo voy y veo que mi rodamiento tiene, por ejemplo, 10 kilonewton, ¿sí? O perdón, 100 kilonewton, para hablar de números, ¿sí? 12,7 por 100 kilonewton, perdón, 100 kilonewton dividido en 12,7, me quiere decir que yo puedo con ese rodamiento soportar una carga equivalente de 7,87 kilonewton, ¿sí? Si yo lo cargo con esta carga equivalente a un rodamiento que soporta 100 kilonewton, ¿sí? Gracias a esta relación puedo garantizar que ese rodamiento me dure a mí 50.000 horas, ya que todas estas tablas están hechas en función de la experiencia del fabricante y de un montón de pruebas que hace el fabricante. Estas tablas, es importante aquí ver porque es común equivocarse, hay una tabla para rodamientos de bolas y una tabla para rodamientos de rodillos, ¿sí? A no confundirse cuál utilizo. Con esta tablita, ahora les voy a explicar cómo se usa, vamos a entrar a calcular los coeficientes X e Y que yo necesito para determinar la carga equivalente del tipo, según el tipo de rodamiento que esté utilizando. Esta es una tabla que a mí me indica, ¿sí? cuál es la duración en horas recomendadas según el tipo de máquina. Por ejemplo, para máquinas de 8 horas de servicio diario, ¿sí? totalmente utilizadas, se recomienda calcular entre 20.000 y 30.000 horas. ¿Sí? Que más o menos lo que les decía, si hacemos 8 por 365, ¿sí? por 5 años, estamos hablando de 14.600. Poco. Por lo general se calcula para una duración de por lo menos 10 años, o sea, 29.200 horas. Por eso da entre 20.000 y 30.000 horas, ¿sí? Podemos aproximadamente decir que eso van a significar 10 años de funcionamiento sin problemas para esos rodamientos. Si tengo una máquina que funciona las 24 horas del día, pero le quiero dar gran seguridad, calculo para una duración de entre 100.000 y 200.000 horas. No sé si se va entendiendo hasta ahí. Cuando hagamos los ejercicios va a quedar más claro. Acá les dejo una serie de ejercicios sencillos primero, en donde ustedes deben relacionar el código respecto al tipo de rodamiento e indicar aquí el diámetro interior al que le corresponde cada uno de estos. Por supuesto que van a tener que indagar un poquito para ver qué tipo de rodamientos son este NU409, ahí un poco lo dice en la teoría. El 22.332 ya vimos cuáles son los de la serie 22, los 6000 también los vimos, los 6000 también los vimos, los 22, hay 4 por lo menos que ustedes ya lo deberían más o menos saber, y hay uno, 7206 y el NU409 que por ahí va a requerir un poquito de investigación. De esa manera aquí ustedes con una flechita pueden
unir a qué tipo de rodamiento corresponde cada uno de estos códigos e indicar el diámetro que corresponde a cada uno. Acá también, relacionando con una flechita, yo lo que quiero que ustedes vean el simbolito, o sea, el medio corte que recibe el rodamiento y que me digan a qué tipo de rodamiento corresponde, ¿sí? El primero, que es el más común, el que estuvimos viendo, creo que ya podrían encontrar aquí a cuál corresponde. Y este que es el otro importante que les estuve mencionando. Acá, las tablas, por ejemplo, de los rodamientos de rígidos de bolas, como ya les indiqué, tiene el diámetro D minúscula, el diámetro D mayúscula, el diámetro exterior y el ancho B. Para el diámetro D 40, por ejemplo, ¿sí? Yo agarro y desarmo un motor y encuentro, por ejemplo, que tiene un rodamiento de diámetro interior 40 y es un 6208, por ejemplo. Entonces, voy, busco aquí, quiero verificar ese rodamiento, ver el 6208 con diámetro 40 que tiene 80 milímetros de diámetro exterior, un ancho de 18 milímetros y tiene todas estas características. Característica importante, la capacidad de carga dinámica de 32,5 kilonewtons. Entonces, si ese rodamiento tiene una capacidad de carga de 32,5 kilonewtons, ¿sí? Y yo le digo que gira a 1450 vueltas RPM, y por el momento, digamos que ya les digo yo, tiene una carga equivalente de 6 kilonewton. Calcule usted la duración, que se llama LH, en horas de funcionamiento de ese rodamiento. ¿Cómo lo haríamos? Nosotros iríamos aquí a la tabla que les mostré recién, la que está acá al final. ¿Iríamos a la de bolas o a la de rodillos? Si estamos hablando de un rodamiento rígido de bolas, un 6208. Y al de bola, Inge. Bien, perfecto. Acá voy a tener que interpolar para la velocidad de 1450. Entonces voy a buscar para 1250 y para 1600. ¿Sí? ¿Y para qué relación C sobre P? ¿Cuál es mi relación C sobre P acá en este caso? $5,4. Bien, 32,5 dividido en 6. Eso me da una relación de 5,4. Es decir, que la capacidad de carga dinámica del rodamiento es 5,4 veces superior a la carga equivalente que tiene ese rodamiento, con la cual está siendo solicitado, que es, como ya sabemos, es una combinación de carga radial y de carga axial, ¿sí? Pero por lo pronto, digamos que ustedes ya conocen P. Con ese 5,4 y con la velocidad de 1450, yo entro aquí en la de rodamientos a bolas, ¿sí? Y busco acá con 5,4. ¿A dónde más o menos estaría? Por aquí. ¿Ven? Para 1250, 5,32 y para 1600, 5,75. Con 5,4 y la velocidad de 1450 andaría un poco por aquí, ¿sí? O sea que ese rodamiento estaría durando unas 2000 horas con ese nivel de carga, ¿sí? Entonces aquí yo puedo decir que va a durar unas 2000 horas. Y si ese rodamiento está en una máquina, que por ejemplo, que es una máquina de 8 horas de servicio diario, ¿sí? Que no se utiliza totalmente, o sea, motores eléctricos estacionarios o para engranajes de uso generales, que me requiere una duración de 12.000 a 20.000 horas. ¿Puedo decir que ese rodamiento está bien?
¿O qué puedo decir de ese rodamiento? ¿Va a durar lo que yo necesito que dure o no? Si la duración me da 2000 horas. Exactamente. Entonces, de esa manera vamos a encontrar diferentes tipos de ejercicios en donde a nosotros nos van a pedir verificar horas o nos van a dar la cantidad de horas, la carga axial, la carga radial, la velocidad y nos van a pedir verificarlo al rodamiento por sí o por no. ¿Mm? Pero bueno, voy a cortar aquí, les subo todos los videos para que repasen y vamos a dejar para la próxima clase poder ver ya específicamente el trabajo, o sea, los ejercicios como trabajo práctico. Les pido, sí, que para el día viernes, por favor, traten de familiarizarse con estos esquemitas, que son los tipos de rodamientos, con las tablas, ¿sí?, que tienen aquí abajo, que están las tablas de rodamiento rígido de bolas, las de bolas a rótula, las de rodillos a rótula, ¿sí?, con y sin manguito. Por supuesto que no están todas las medidas, solo algunas, pero bueno, son las que estamos utilizando en los prácticos. En los catálogos va de 20 hasta 400 milímetros de diámetro. Yo les di aquí las más utilizadas. Bueno, ¿les parece que fijemos la clase del viernes para las... yo cuanto más tarde ustedes me digan, mejor. Si quieren para las 7 de la tarde no hay problema, si quieren para las 6 de la tarde no hay problema. Yo para que no pierdan la clase y si bien no es un horario muy adecuado para tener clases, pero yo para que no se les superponga con nada y nadie se la pierda. Por lo menos algunos chicos de eléctrica e ingeniero tenemos clase hasta las 6, 6 y cuarto que se extiende, así que vendría bien las 19. Bueno, para los de química no tendrían problema, las 19 no se les superpone con nada. ¿Les parece que la fijemos a las 19? ¿Cómo? Disculpe. A las 19 está bien. Bueno, entonces ahí le dejo escrito en el grupo que quedamos para la clase del viernes a las 19 ver el trabajo práctico de rodamientos y así el lunes a las 4 en el horario normal de clase, aunque sea feriado, vamos a dejar espacio para hacer consultas. Ya de esto y también de todos los sistemas de transmisión. Afinamos Profe, para el parcial. Sí. ¿puede pasar ejercicios tipo parcial para que practiquemos? Sí, a ver, les voy a dar ejercicio, como les dije, de transmisiones. Igual los ejercicios estos que están aquí y los ejercicios que les di para de transmisiones ya son tipo parcial, ¿no? O sea, esos son los tipos de ejercicios que les voy a tomar. No me voy a salir de eso. El trabajo práctico número 7, sí. Bien. Y estos ejercicios que no quedaron llamando un nombre trabajo práctico, pero vendría a ser un trabajo práctico número 8. ¿Sí? No lo saqué de aquí, pero quedarían el trabajo práctico número 8, si quieren le llamamos a este. ¿Mm? Empieza aquí, ejercicio 1, 2, 3, acá está resuelto de todas maneras, 4, 5 y 6. ¿Mm? Muy bien. Tienen todos estos ejercicios para practicar diferentes formas de elegir rodamientos. Bueno, listo. Gracias. Bueno, concluimos por hoy. Que tengan buenas tardes. Nos vemos el viernes. Gracias, Inge, hasta luego. Sí. Sí. No hay ningún problema. Pásela tranquilo. No tengo ningún problema. Cuanto más herramientas utilicen para aprender, mi único objetivo es que ustedes aprendan. Gracias, Darío. Que tengan un buen día. Chau, chau.